Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hoy vamos a cerrar el capítulo dedicado íntegramente a Hitler y a los nazis, que inauguramos hace 8 días cuando se cumplieron 137 años de su nacimiento. Es posible que mañana alguna derivada, por ejemplo la División Azul, es mañana que nos metamos por otros caminos, es posible que lo hagamos, pero lo que es Hitler, hoy lo cerramos. Por si alguien se lo ha perdido, lo hemos agrupado en 4 entregas. Hoy es la 4ª, podíamos haber hecho muchas más, ya lo sé. Sí, pero la capacidad de síntesis también es una virtud a la hora de repasar la historia. Y además, yo creo, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que hemos tocado los palos fundamentales. Por cierto, ayer terminabas haciendo referencia a ese programa Laction T4, que consistía en cargarse a personas, entre comillas, defectuosas, que algún tipo de tara, discapacidad mental, física, etc., niños de hasta 3 años, en fin. Solo recordar que hace unos años, en 2002, hubo un homenaje en el Cementerio Central de Viena a los 599 niños asesinados solo en una clínica infantil austríaca. ¿Por qué? Porque eran defectuosos. Sí. Los restos de otros centenares estaban ahí en esa clínica metidos en frascos de formol. Ojo a Austria, que siempre nos hacen una cancamusa para que miremos a Alemania, pero Hitler es originario de Austria. Bueno, y 4 capítulos, he dicho, 4 episodios. El de hoy quizás sea uno de los menos contados. Y tiene que ver, también lo insinuaste o lo comentaste un poco de pasada ayer, tiene que ver con la cantidad de gente que intentó pararle los pies a Hitler, cargárselo directamente, antes de que hiciera más daño, pero que por un motivo u otro no llegaron a conseguirlo. Mira qué lástima. Sí, fíjate, es que hubo tanta maldad en las filas nazis. Sí, que hemos hablado mucho de eso, de las víctimas. Claro, que es lo que hay que hacer. Pero que, por supuesto, hicieron tantas cosas inconcebibles y ocupan tanto espacio en la historia que apenas dejan hueco para poder hablar de los que lucharon contra los malos. Es más, nos hemos centrado tanto en aquellos judíos víctimas de los nazis, que mira tú ahora son los actuales neonazis, esos judíos, y la dimensión del Holocausto fue tan grave que nos han eclipsado a otras miles de víctimas del nazismo, que además se enfrentaron al nazismo. Opositores civiles, militares, progresistas, objetores de conciencia. Hoy nos vamos a ocupar de los que tuvieron como objetivo matar a Hitler y de esos objetores de conciencia, de los desertores que se arriesgaron a morir por no querer matar. El Holocausto tiene memoriales por todas partes, como debe de ser, por supuesto, pero el primer monumento a los desertores del nazismo no se inauguró en Colonia hasta el año 2009. Pues ya tardaron. Nadie se había ocupado del recuerdo de esas víctimas. También en 2009... el Parlamento austriaco, durante la presidencia del socialista Heinz Fischer, aprobó hacer una declaración pública para reconocer a los desertores del nazismo. Pero se aprobó en Austria entonces con la oposición del PP y el Vox austriaco, para entendernos, ¿no? Porque a ellos Hitler les parece un gran líder y los antinazis son unos antipatriotas, por supuesto. El monumento de Colonia a los desertores del nazismo rinde homenaje, comillas, a quienes se negaron a disparar, torturar, asesinar o discriminar. La ex canciller Angela Merkel, cada vez que hablaba de los desertores del nazismo, siempre decía lo mismo: hay momentos en los que la desobediencia es obligatoria. Bueno, vamos por partes. Desde el propio ejército alemán se organizaron varios complots para matar a Hitler. Y a la vista está que todos fallaron. Hay una peli de Tom Cruise, el tuerto, Valkyria, que se basa en uno de aquellos el más famoso, el atentado más famoso, el de la guarida del lobo, que era como se conocía uno de los cuarteles generales que tenía Adolf Hitler. Estaba bien esa peli. Sí, estaba bien. Hubo decenas de intentonas civiles y militares para matar a Hitler, pero es que siempre acababa librándose de los conspiradores y de las conspiraciones. O cambiaba de ruta, o llegaba tarde, o se iba antes de tiempo, o no iba, o la bomba no explotaba. Pero como se librara, estabas perdido. El escritor irlandés George Bernard Shaw dijo eso de: un chisme es como una avispa. Si no puedes matarla al primer golpe, no te metas con ella. Y eso era Hitler. Hitler era una avispa, pero era una de estas de las asiáticas, de las velutinas. Sí, que son las velutinas son las nazis del universo insectívoro. Pobres avispas. Sí, no, esas son tremendas. Fuera. Hay que acabar con ellas. Igual que con los nazis, cuanto antes. Dentro del ejército
hubo oficiales que hicieron de enlace entre los civiles de la resistencia y los opositores militares. Y si hubieran tenido al principio la ayuda que pidieron al exterior, lo habrían conseguido. El atentado en el que intentaron matarlo en la guarida del Lobo fue ya muy tardío, fue en 1944. Pero los conspiradores tenían planes en marcha, esos mismos conspiradores, desde años antes, desde 1938. Cuando algunos militares intentaron frenar la carrera de Hitler hacia la guerra. Fíjate lo que nos hubiéramos ahorrado. Fíjate, desde el 38 ya los militares estaban diciendo, a ver, ¿a dónde demonios estamos yendo? Buscaron entonces en el 38 ayuda internacional para acabar con Hitler, pero nadie confió en ellos. Y eso que el plan en aquel momento no era matar a Hitler, solo pretendieron ayuda, sobre todo de los británicos, para arrestar al canciller, juzgarle por un delito contra el Estado y luego internarle en un psiquiátrico. Pero no estaba mal visto. Claro, no estaba mal visto, pero es curioso y es triste que Gran Bretaña, que habría ahorrado mucho dolor y muchos muertos si hubiera actuado de otra forma, actuó con gran rapidez apoyando a Hitler en los pactos de Múnich famosos, pero para evitar la guerra no, ¿eh? No, ahí estuvieron. Tarde y mal. Como siempre, tarde y mal, sí. El Brexit, anda, pues resulta que no era tan buena idea, mira tú, qué cosas. Porque en cambio los británicos sí estuvieron implicados en el atentado de 1944 de la guarida del Lobo. Cosa que Churchill negó siempre, porque como fracasaron lo negó, pero se ha sabido en 2022, tras la desclasificación de documentos del MI6, que Gran Bretaña estuvo implicada y ha salido todo. Como fallaron, se quitaron de en medio. Pues eso, que tarde y mal. Del atentado de 1944, Hitler solo salió con un tímpano reventado y los pantalones quemados. Murieron 4 oficiales, pero entre 5 y 7.000 personas fueron detenidas por estar en el ajo de aquel atentado y cientos de ellas fueron fusiladas, cientos. Destacar, el caso del general Treschow, que planeó varios atentados contra Hitler. Creo que Valkyria empieza con él, creo que la película empieza con él. Planeó varios atentados contra Hitler, pero es que no le salía ni uno. Este hombre se acabó suicidando con una granada de mano, seguramente creo yo que por pura desesperación, al día siguiente de ver cómo Hitler salió vivo también de la guarida del Lobo. Un año antes, en 1943, Treschow pergeñó otro atentado poniendo una bomba en el avión que iba a trasladar a Hitler. Consiguió camuflar la bomba en una caja con una botella de coñac que tendría que explotar en pleno vuelo. Pero Hitler aterrizó sin incidencias, la bomba no explotó. O sea que falló. Sí. Y al que el general se las vio y se las deseó para recuperar la caja con la botella de coñac antes de que le explotara a alguien o alguien descubriera que ahí dentro había una bomba. Lo hizo, lo consiguió. Pero el colmo de la suerte de Hitler fue librarse de 2 atentados previstos casi de manera simultánea por 2 grupos distintos y sin conexión. Bueno, uno no era un grupo, era un tío solo. Y ese atentado habría sido una bendición para el mundo porque fue nada más empezar la guerra. Ese atentado es del año 39, ¿no? Y fue el famoso de la cervecería de Múnich, ¿no? ¿Entiendo? Famosísimo, vale. Sí. La cervecería Burger Braukeller. Creo que se les dice más o menos en Múnich. Famosa porque allí fue en esa cervecería donde comenzó el fallido golpe de Estado que Hitler pretendió dar en 1923. Mira qué casualidad, el mismo año que Miguel Primo de Rivera y Alfonso XIII. A las 9:20 de la noche del 8 de noviembre de 1939, Hitler debería haber volado por los aires, porque ya sabemos que no se puede volar por los suelos, pero el tío se libró solo por 13 malditos minutos. Desde que llegó al poder, se convirtió en costumbre reunirse todos los 8 de noviembre en ese local y que el Führer soltara un discurso. La cervecería era inmensa, allí entra, no es como un bar de aquí de la esquina, allí las cervecerías son gigantescas, bancos corridos y tal. Allí entraban 2.000 personas. Hola. Sí. Y como todos los que iban a reunirse con Hitler eran nazis, a todos se los quería cargar el carpintero George Elser, que estuvo durante varias semanas cenando en esa cervecería, donde luego se escondía hasta que cerraban. Y todas las noches trabajaba para ocultar una potente bomba de relojería que fue fabricando poquito a poco y que debía explotar en mitad del discurso de Hitler. La bomba quedó programada para detonar a las 9:20 de la noche. Pero resulta que Hitler tenía apuntado en la agenda invadir Francia al día siguiente. Y como le esperaba mucha faena, adelantó el acto de la cervecería. Cuando estalló la bomba, hacía 13 minutos que Hitler se había largado y el local estaba prácticamente vacío. Solo murieron 7 nazis y una camarera, hubo 62 heridos y la cervecería, reventada.
Oye, a los conspiradores de la guarida del lobo los detuvieron. Sí. El general de la bomba con la botella de coñac se suicidó. Y el carpintero pobre que... Sí, los pillaban a todos. Los pillaban a todos. En serio que la única prueba factible de que Dios existe es la protección que brindó a Hitler. Dios lo dio todo con el Führer. El carpintero actuó solo, pero Himmler, el jefazo de las SS, no se podía creer que un atentado tan bien organizado y una bomba tan potente fuera obra de un vulgar carpintero de pueblo. Pero lo fue. Lo fue. Las torturas a este hombre fueron indescriptibles, pero el carpintero siguió diciendo que fue él solo. Himmler se inventó que en aquel atentado estuvieron implicados los británicos y los comunistas y la madre que los parió a todos. Y mantuvo vivo al carpintero en un campo de concentración, hasta que Himmler se aburrió y ordenó que le pegaran un tiro en la nuca. Lo malo no es que fallara el atentado en la cervecería. Lo peor fue que sin querer el carpintero abortó un atentado contra Hitler porque a este hombre también le pensaban hacer volar dentro de la Cancillería de Berlín el 11 de noviembre, los militares. Pero claro, 3 días después de lo de la cervecería, pero el atentado del carpintero descuajaringó todo, porque ese 11 de noviembre Hitler se presentó por sorpresa en Múnich para los funerales de las víctimas de la cervecería. O sea, otra vez los planes a la mierda, era imposible. A partir de aquel noviembre del 39, la seguridad en torno a Hitler fue férrea y ya la justicia militar implacable. Oye, pero entonces, resumiendo, os contaba algunos, los más conocidos o los más destacados. ¿Pero se sabe cuántos planes hubo para intentar matar a Hitler? Sí, hubo cerca de 40 intentonas. Hubo 40 intentos para matarlo, por eso hubo tantas ejecuciones, aunque los tribunales militares condenaban ya a muerte por cualquier cosa. Ya. En total, esos tribunales del Tercer Reich dictaron 40.000 condenas a muerte de militares y civiles que desertaron o conspiraron o simplemente por ser sospechosos de algo. 40.000 condenas. 40.000 condenas a muerte. Por eso te digo que hay de temas que los otros han llevado toda la publicidad, pero aquí cayó mucha gente. La condena a muerte durante el nazismo fue igual que durante el franquismo, por nada. Franco ponía la etiqueta de adhesión a la rebelión y Hitler la de traición a la patria, y te mataban. Ya está. A Franco le gustaba fusilar, a Hitler decapitar, hasta que ya eran tantos cientos o miles, que también optó por el fusilamiento en las ejecuciones y el gas con discapacitados, ancianos, enfermos, gitanos, homosexuales y judíos. Quienes se negaron a participar en este horror merecen tanto reconocimiento como las víctimas. Pues claro que lo merecen, pero ya has dicho antes que no parece que se dieran mucha prisa en reconocer a los opositores, porque los primeros reconocimientos llegaron en 2009, ¿no? Sí, fíjate. Bueno, es que vuelvo a lo del principio. El holocausto de los alemanes judíos ocupó todo el espacio posterior del martirologio. Tantos que los alemanes asesinados que lucharon activamente contra el nazismo apenas tuvieron difusión y sufrieron no solo el ostracismo, sino que pasaron a ser unos traidores responsables de haber contribuido a perder la guerra. Muchos alemanes que ayudaron a judíos, que desobedecían órdenes, ocultaron sus actividades durante décadas después de la guerra, porque en Alemania no estaban bien vistos, eran antipatriotas. La familia del fraile enfermero ese del que hablábamos ayer, que hizo el informe para el obispo von Galen, de cómo los nazis mataban a niños defectuosos, ancianos y discapacitados, esa familia nunca supo que su familiar había trabajado tan activamente contra el nazismo. Se enteraron cuando el hombre tenía 95 años y descubrieron todos sus archivos. No se atrevió nunca a decirlo por miedo al rechazo de los alemanes. No olvidemos que la desnazificación, con la que se empezó de forma inmediata, la forzaron los aliados. Por eso salió bastante bien, porque no fue iniciativa de los alemanes. En España no ha habido desfranquización, porque la ejemplar transición la organizaron los franquistas y han mantenido a Franco muy vivo. 1000 años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Ya he perdido la cuenta de las veces que hemos escuchado a la mandrágora. Pero bueno, esto es como las series, continuará. Sí, es que hay pocas canciones que hablen del bicho Franco muerto. Sí, y esta es que está muy bien, es que me gusta mucho. Pues nada.
Mañana más. Venga. Mañana una derivada de esto, Sí, ¿eh? Mañana, sí. mañana vamos Va a a... estar interesante. Mañana, sí, lo digo ya, División Azul. Sí, te va a División gustar, Azul, mañana División Azul. Venga, hasta mañana, un besito, Nieves. Gracias, Adiós. Carlos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.